Gracias por contar con la presencia de ustedes y sobre todo con la presencia de Alejandro Olmos Gaona, que ya es un amigo de la casa, que siempre nos viene a compartir e informar sobre temas de deuda y que, bueno, hoy tenemos el gusto y honor de que venga a presentar su libro, Fondo Monetario Internacional y Derecho Internacional. Bueno, y él les podrá dar vastos datos sobre la historia de la deuda, bueno, el Fondo Monetario Internacional y la actualidad, qué está pasando hoy y que comentábamos hace un rato, los medios no difunden, así que vamos a tener la posibilidad de conocer datos concretos. Espero que lo puedan aprovechar y acá también Alejandro ofreció la remisión del libro en forma digital a quienes lo quieran. Quizás no sé si vamos a subirlo a la cátedra, podría ser una idea, o si no, quien lo quiera lo va a recibir a su correo. Después eso lo pasan una hojita con el mail y se los reenviamos por mail, ¿sí? Así que, bueno, entre tanta trayectoria que se imaginan tiene Alejandro, además de ser docente, es historiador, y bueno, humildemente simplemente dijo que lo presentemos así, como historiador. Bueno, él les contará un poquito más. Bueno, también contamos con la presencia acá de Juan Santilli, que va a ser el moderador y a quienes podrán derivarle las preguntas, ¿sí? Simplemente yo hago la presentación y la invitación y vuelvo a agradecerle a Alejandro porque siempre nos recepta las invitaciones. Así que sin más los dejo para que escuchen lo interesante de lo que nos van a contar hoy. Buenas tardes a todos y a todas. Primero agradecerle a Rosana, que siempre gentilmente trata de difundir algunas de las cosas que escribo. También a Juan, que siempre está presente en todo esto. Y primero quiero contarles brevemente la historia de este libro. Este libro fue editado por la Universidad de La Punta, en la provincia de San Luis, donde yo era director del observatorio, pero las nuevas autoridades que asumieron el 10 de diciembre del PRO, como ellos respetan mucho la democracia y la libertad, además siendo socios casi de Milei, a las 2 horas de haber asumido el nuevo gobernador, ordenó la intervención de la universidad, mandó un cuerpo de policías especiales para impedir que los profesores accedieran, para hacerte una especie de cambios totales. Obviamente me echaron del observatorio, y el libro, que había alcanzado a ser distribuido en algunas instituciones públicas, conseguí que algunos amigos me rescataran 7 u 8 ejemplares y no sabemos si los tiraron a la basura toda la edición completa, porque desapareció. Por eso, al que tenga interés, como le decía Rosana, se los mandamos gratuitamente a través del link, lo pueden ver. ¿Y por qué me interesó el Fondo Monetario, más allá de que también vengo hace años trabajando sobre la deuda? Porque el Fondo Monetario tiene muy mala prensa. Yo no conozco a nadie que me hable bien del Fondo Monetario, excepto los economistas ortodoxos. Porque en la Argentina todas las experiencias que hemos tenido con el fondo no han sido buenas. Pero lo que no se conoce es la estructura interna del fondo, las formas operativas que tiene, las inmunidades que tiene, y es tal la ignorancia, que cuando el gobierno de Macri celebró el stand-by del 2018, hubo recursos de amparo para impedir que se firmara, también pidiendo información de si se habían emitido dictámenes jurídicos, económicos, para que se viera la viabilidad del stand-by. Después, 3 años después,
varios dirigentes políticos, Adolfo Pérez Esquivel, Claudio Lozano, Cachorro Godoy y una enorme cantidad de personas, algunos abogados, iniciaron una delirante acción de nulidad ante la Justicia Contencioso Administrativo Federal para que se declarara nulo el stand-by con el Fondo Monetario, y también, ya que estábamos, lo hicieron extensivo a que se declara nulo el acuerdo de facilidades extendidas que había firmado el ministro Martín Guzmán en el año 2022. Claro, a mí me asombró, porque bueno, uno puede criticar decisiones políticas, puede cuestionar manejos económicos, pero cuando uno inicia una acción legal, tiene que tener un fundamento, y un fundamento normativo serio, no hacer algo como una aventura. Pero aquí parece que las cuestiones políticas de decir voy a hacer esto para tener un poco de repercusión y decir un montón de cosas, tiene mucho más efectividad que tratar de presentar algo jurídicamente impecable. Ahora, peor que eso es que la Oficina Anticorrupción presentara una denuncia penal contra el presidente Macri, el ministro de Economía, que en ese momento el ministro de Hacienda, que firmó el stand-by, el presidente del Banco Central, por un lado, supuesta malversación de caudales públicos, porque el dinero que había llegado no sabía dónde había ido, pero fundamentalmente porque se había violado toda la estructura legal de la nación, se había violado la Constitución, el derecho administrativo, es decir, la ley de procedimiento administrativo, la ley 11672, complementaria permanente del presupuesto, o sea, se había violado todo para firmar ese stand-by. Después de la presentación que hizo la Oficina Anticorrupción, que la hizo sobre la base de un análisis hecho por la Sindicatura General de la Nación, el presidente Alberto Fernández emitió un decreto para que la Procuración del Tesoro se presentara como parte querellante en la causa. Y finalmente, el broche de oro, el año pasado, la Auditoría General de la Nación emitió un dictamen también fulminando al gobierno anterior por cómo se había instrumentado esto. Entonces, claro, una cosa es que un dirigente político, varios, haga una acción legal, y otra cosa es que 4 organismos del Estado produzcan dictámenes que son el paradigma del disparate, que no conozcan la legislación, que no conozcan que aquí no ha habido violación de normas legales ninguna, porque ese acuerdo se puede cuestionar desde el punto de vista económico. La Argentina, de acuerdo a los propios informes del Fondo Monetario, ya tenía imposibilidad de pagar su deuda en 2018. Entonces, si tenía imposibilidad de pagar una deuda en 2018, ¿cómo justificaba pedir un préstamo de 57.000 millones de dólares de devolver en 3 años? Un disparate. Pero bueno, ese es un tema, el haber pedido el crédito, y otro tema es qué pasó con los fondos, porque uno de los elementos que utilizaron es un informe del Banco Central que dijo que se habían ido del país entre el 2016 y 2019 86.000 millones de dólares. Entre ellos, supuestamente, se habría ido el dinero del fondo. Inclusive el propio presidente Milei dijo que Luis Caputo se había fumado entre sus amigos el primer desembolso de 15.000 millones del fondo. Ahora no sé qué dirá. Cuando la Oficina Anticorrupción presenta la denuncia, se insta la acción penal, interviene la jueza María Eugenia Capuchetti, que en este momento debe estar pensando qué hace, porque claro, una cosa es desestimar una denuncia de un particular, pero no una denuncia fundada en 4 informes oficiales. Y quiero aclararles que yo que conocía la estructura del fondo, pero debido a eso me puse a profundizarla aún más, la conocía cuando fui asesor del presidente del Ecuador en el año 2008, y tuvimos que pelear contra el Fondo Monetario y hacer una serie de investigaciones relacionadas con eso. Lo que me llamaba la atención
es que cómo era posible que por una cuestión política para enfrentar a un grupo político como era el PRO y el macrismo, se utilizaran argumentos insostenibles. Es decir, ¿cómo es posible que se llegue a ese extremo? Si al gobierno de Macri podemos criticarlo de una enorme cantidad de cosas, por haber endeudado criminalmente al país, por haber hecho ese acuerdo precisamente, y la utilización política está clara simplemente con mostrar un detalle. La Argentina celebró 23 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, más otros acuerdos no de la característica de stand-by. Jamás ningún dirigente político hizo la menor cuestión sobre los acuerdos firmados con el fondo. Es decir, el único acuerdo que fue impugnado fue el del 2018, como si todos los anteriores hubieran sido perfectos. Ahora, da la casualidad que el aspecto instrumental del stand-by del fondo del 2018 fue exactamente igual al acuerdo stand-by que hizo Néstor Kirchner en septiembre del 2003 y a todos los acuerdos anteriores hasta el primero hecho por el presidente Frondizi en 1958. Son un calco la estructura de cada acuerdo. Y en ningún caso, ni en el 58, ni en el 60 y pico, ni durante la década del 90, que Menem firmó un montón de acuerdos, jamás se les ocurrió impugnarlos porque siempre se hacen de la misma manera, en la Argentina, en Bolivia, en el Paraguay, en Ecuador, en todas partes. Parece que en el 2018 descubrieron la pólvora y dijeron, no. Entonces, ya ese hecho a mí me resultó altamente sospechoso. Y por supuesto, como conocía todos los acuerdos anteriores, pero claro, a veces las cosas tan insólitas a uno le llaman la atención. Entonces me acuerdo que la llamé a una gran amiga mía, Noemí Brenta, que escribió un notable trabajo sobre el Fondo Monetario Internacional en la Argentina, editado por Eudeva, donde hace un análisis minucioso, y me acuerdo que le pregunté, Noemí, ¿alguna vez se han pedido informes económicos, jurídicos? No, Alejandro, siempre se hacen así, pero no siempre se hacen así en la Argentina, se hacen así en todas partes. Porque otra de las cosas que no se sabe es que siempre se habla el crédito del Fondo Monetario. No es un crédito. Lo que firmó la Argentina es una compra de monedas. Es decir, hay una serie de tecnicismos que sería muy largo que yo les explicara, pero bueno, lo van a ver en el libro, ¿no? Es decir, la Argentina le compra al fondo tal cantidad de derechos especiales de giro equivalente a tantos millones de dólares. Y se compromete a devolverlo en tal tiempo. Y es tan perversa la estructura del acuerdo, por eso el fondo hace lo que quiere siempre, porque no es un contrato donde la Argentina se obliga a determinadas cosas y el fondo se obliga a otras. En un contrato bilateral siempre hay contraprestaciones. Acá no. El acuerdo stand-by, como el que firmó, el de facilidades extendidas que firmó Martín Guzmán, se traduce en una carta de intención, una carta que le envía el presidente del Banco Central y el ministro de Economía al Fondo Monetario, diciéndole, necesito tanta cantidad de dinero a los efectos de tal y tal cosa. Y adjunto a la carta un memorándum de entendimiento técnico donde cuento para qué voy a utilizar la plata, qué voy a hacer, etcétera, etcétera, etcétera. El fondo no es que emite otro documento y dice, bueno, nosotros nos comprometemos. No. El fondo analiza eso y en la reunión de directorio dice, ¿le damos la plata o no se la damos? Y nada más. El fondo no se obliga a nada. Por eso mismo, si hay alguna dificultad, si el dinero no fue empleado debidamente, si se hicieron cosas que no se debían hacer, el fondo no tiene ninguna responsabilidad. Toda la responsabilidad recae en el gobierno porque es el que firmó la nota, el que se obligó a hacer determinadas cosas. El fondo lo que hace es, desde luego,
te presto la plata, pero tienes que hacer esto, esto, y empieza a controlarte el sistema monetario, financiero, empieza a ver un montón de cosas. Y en el 2018 el fondo volvió a instalarse en la Argentina, porque Néstor, además de pagarle al fondo, en el 2005 le dijo, tómensela, y volvieron en el 2018 a instalarse en el Banco Central. Un funcionario británico en representación del fondo era informado cada 48 horas lo que hacía el gobierno con sus políticas. Y una de las cosas que me llamó la atención respecto a esto del enjuiciamiento es que yo diría que el peor acuerdo que hizo la Argentina con el fondo fue durante la época de Menem. ¿Por qué? Porque durante la época de Menem, que se firmó el Plan Brady en 1992-93, con préstamos del fondo, con el acuerdo del fondo, ahí el Fondo Monetario, a través de una carta que encontramos en el Ministerio de Economía, junto con el presidente del Banco Mundial y el del Banco Interamericano de Desarrollo, le dijeron a la comunidad financiera que había que apoyar toda la política que se iba a llevar a cabo en los 90, porque el gobierno se había comprometido a vender todas las empresas públicas, a privatizar el sistema jubilatorio, a modificar la legislación laboral, a dejar en la calle a toda la cantidad de gente que fuera necesaria en esta reestructuración del Estado que se pensaba hacer, o sea, en esta reforma del Estado. Ahora, indudablemente, eso es mucho más bárbaro que el stand-by del 2018. En el 2018 no se pactó nada de eso. Y sin embargo, ese acuerdo y otros no merecieron la objeción de nadie. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista instrumental siempre se hicieron de la misma manera. Y voy a puntualizar algunas cosas. Primeramente, porque claro, yo aquí, es decir, acá hay algunas repeticiones porque quise analizar independientemente lo hecho por la Oficina Anticorrupción, por la CIGEN, por el Procurador y por Auditoría General de la Nación, ¿no? Porque en general dijeron más o menos lo mismo, pero algunos dijeron otras cosas. Uno de los argumentos, por ejemplo, es que de acuerdo a la ley 20.305 es obligatorio que cualquier convenio que firme el gobierno tiene que ser hecho, si se hace en idioma inglés, tiene que tener la traducción hecha al idioma castellano, y este acuerdo no, este acuerdo estaba totalmente hecho en idioma inglés. Por eso, como le decía, antes de iniciar una acción legal, viejo, hay que informarse. Entonces pedí al Banco Central que me mandara todos los acuerdos firmados con el fondo, y excepto el firmado por Frondizi, todos fueron hechos en idioma inglés, sin la traducción. O sea que todos los gobiernos anteriores violaron la ley. Ahora, ¿por qué si todos violaron la ley, al único que incriminaron era este último? Después, otra de las cosas, la ley 24.156, que es la ley de administración financiera, el artículo 60, establece que todas las operaciones crediticias que hace el Estado tienen que estar contempladas en la ley de presupuesto, con excepción de las operaciones que se hagan con organismos multilaterales de los que el Estado forme parte, o sea, el Fondo Monetario. Se discutió que esa ley no estaba vigente. ¿Por qué no estaba vigente? Porque esa ley se dictó en 1992 y cuando se dictó la Constitución en 1994 se estableció en la cláusula transitoria, octava creo, que la legislación delegada caducaba a los 5 años. Como es una delegación de facultades del Congreso a favor del Poder Ejecutivo, supuestamente en el 2000 eso caía. Claro, los que dijeron esto, se ve que no se informaron que esa ley fue prorrogada, pero además, entre el 2013 y el 2014, cuando se dictó el digesto jurídico argentino, quedó definitivamente establecida su validez.
Claro, yo cuando veía estas cosas decía, pero... Y me acuerdo que leí un reportaje que le hicieron a Alejandro Werner, director del hemisferio occidental del Fondo Monetario, hace 1 año y medio, porque escribió un libro sobre el Fondo Monetario de la Argentina, donde le preguntaron que había algunos abogados y todo que decían que se habían violado una serie de normas. Claro, el tipo contestó, ¿pero usted cree que nosotros somos idiotas cuando firmamos un documento? ¿Que vamos a firmar algo que pueda ser eventualmente impugnado? Y tenía razón. Bueno, esa es una de las cosas. Y claro, yo que discutí con muchos abogados este tema, que decían que esa delegación era inconstitucional, dije, sí, tienen razón. Es una delegación que por más que ha sido sancionada por el Congreso, del punto formal es inconstitucional porque no puede haber una delegación permanente, sin plazo ni nada, para que el gobierno haga lo que quiera. Pero claro, hasta que en nuestro sistema jurídico, hasta que un juez de la nación no declara la inconstitucionalidad de una norma, esa norma tiene vigencia, nos guste o no nos guste. Otro de los elementos, se violó la Ley de Procedimiento Administrativo 19.549. La Ley de Procedimiento Administrativo, y es clara su articulado, establece que todo el procedimiento que hace el Estado tiene que seguir determinadas pautas, excepto los contratos que firma el Estado con organismos internacionales. Pero bueno, igual se agarraron que no, que se había violado la ley. Vamos a otro punto. Dijeron, bueno, está bien, el artículo 60 le da facultades al gobierno para que firmara el stand-by, pero tenía que tener el informe del Banco Central sobre el impacto de la deuda en las finanzas públicas. Artículo 61 de la ley que dice efectivamente eso. Pero los muchachos los letrados que insistieron en eso, se ve que no conocían el decreto 1344, pues todo lo que les digo está acá, no lo pueden ver sin... Voy a leerlo porque... Bueno, en esa norma se establece que todos los contratos que firme el Estado tienen que seguir determinados procedimientos, contratos de inversión pública, contratos de preinversión que tienen que tener la firma obligatoria del jefe de gabinete de ministros, tiene que ser autorizada. Y en toda la normativa administrativa citadas por los genios de estas 4 oficinas públicas, insisten en los dictámenes, pero no saben lo que es un stand-by. El stand-by no es un contrato de inversión, el stand-by no es para hacer determinada cosa, no es para financiar una obra pública, tiene una característica particular. Bueno, eso lo pasaron por encima. Pero además, hay un hecho extremadamente grave, y es que, aunque les parezca que es un... Yo al principio, la verdad que dije... Me acuerdo que lo llamó un fiscal amigo mío, el fiscal Federico Delgado, fiscal federal que murió el año pasado. Dije, che, Fede, me parece que o yo estoy equivocado o estamos todos locos. ¿Cómo es posible que un organismo del Estado invente una norma que no existe? Y es así que sí, inventaron un artículo de la ley 11.672 para hacerle decir lo que la ley no dice. Entonces, claro, cuando vi esa cita, yo siempre tengo por costumbre
que en los libros históricos es muy difícil, porque se supone que si un autor importante transcribe un texto de otro autor, uno debe suponer que lo que transcribe es fiel. Y cuando uno tiene un libro de historia o de jurídico, yo no puedo ir cada cita que veo, verificar si la cita responde al original. Pero en estas cosas de la deuda y del fondo es mejor curarse en salud, y fui a ver esa norma que citaba la Oficina Anticorrupción. No existe. Entonces, como no podía creerlo, me fijé en todos los antecedentes normativos que están en el Infolec a los efectos de ver si había alguna variante. Nada. Ahora, ¿es posible que se invente una norma que no existe para incriminar a un gobierno? Que yo me acuerdo que hace poco hablé con un gran penalista, el doctor Maximiliano Rusconi, ¿no? Dije, che, Maxi, ¿es posible que Félix Kruse, el director de la Oficina Anticorrupción, haya inventado algo? Me dice, mira, él no es muy competente en materia penal, pero inventar sí, acá está. Y quiero aclararles que perdí no sé cuánto tiempo tratando de verificar la norma porque decía, no puede ser. Y fue así, la inventaron. Pero además de haberla inventado, cuando el Procurador General del Tesoro, el doctor Carlos Zanini, se presenta como parte querellante, vuelve a reiterar todas las falacias de la Oficina Anticorrupción y agrega otras más como para decir, bueno, para ver que no todo estaba literalmente copiado de lo anterior. Entonces, claro, estamos hablando del Procurador del Tesoro, el abogado del Estado Nacional, que vuelve a falsear las normas. Y claro, yo me imagino que una persona que conoce el derecho administrativo está convencida, porque tiene que ser así, de que todos los contratos que celebra el Estado tienen que hacerse de determinada manera. Lo que no advierten es que el stand-by con el fondo o lo que son acuerdos de facilidades extendidas no tienen nada que ver con el derecho administrativo. Y otra de las cosas que pareciera que ignoran es que uno de los elementos fundamentales de la relación del Fondo Monetario con el gobierno argentino es el Banco Central. Y la ley 24.156 exime al Banco Central de esa normativa. Esa ley al Banco Central no lo alcanza y el Banco Central es uno firmante del stand-by. Bueno, seguí analizando y digo, tiene que haber por lo menos algo serio, ¿no? Algo que permita decir, bueno, en esto la pegaron. No la pegaron en nada. Ahora, creo que, mire, yo me acuerdo algo, cuando la Argentina firmó el Plan Brady, el Procurador del Tesoro en ese momento, un distinguido profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el doctor Alberto García Lema, firmó un dictamen aprobatorio de los contratos Brady que no fue hecho por él. Lo hicieron los abogados de Milbank, Tweed, Hanley y McCloy, abogados de la banca extranjera. Lo mandaron a Buenos Aires, al Ministerio de Economía, en el Ministerio lo tradujeron al castellano, lo mandaron a la Procuración y él lo firmó sin cambiarle una coma. Y como tampoco se ve que tenía que trabajar mucho, en la parte final de ese dictamen decía que como él no conocía la legislación de los Estados Unidos, se confiaba incondicionalmente en lo que le decían los abogados norteamericanos. ¿Ustedes creen que en una negociación por 32.000 millones de dólares, el procurador no puede decir, bueno, voy a dedicarme un mes y medio a estudiar la legislación norteamericana a la que iban a estar sometidos esos contratos? No. Pero claro, tienen tan metido en la cabeza que estas cosas son habituales y que no se pueden cuestionar,
que cuando investigué el break ecuatoriano, en una reunión de gabinete con el presidente Correa, la ministra de Finanzas, el secretario general de la Presidencia, le cuento, mire, presidente, pasó esto, el procurador ecuatoriano ha firmado un dictamen que no lo hizo él, que lo hizo el secretario general de la Presidencia. Me dice, bueno, Alejandro, ¿pero qué pretende? ¿Que nuestro procurador también conozca la legislación extranjera? La verdad, es sorprendente, porque si mañana uno firma un contrato, no va a solicitar el asesoramiento de la persona con la cual va a firmar el contrato, se busca su propio abogado. Bueno, aquí parece que todo eso es normal, y la Argentina lo ha venido haciendo durante años. Entonces, otro de los problemas es que al no conocer lo que es un stand-by, creen que es una operación crediticia normal. Creen que es una operación que responde a las pautas normales de la inversión pública. Y todos se equivocaron. Y otra de las cosas que muestra, primero la improvisación, después el desconocimiento, es que en el último informe, el del año pasado, de la Auditoría General de la Nación, después de repetir todas las cosas, descubrieron algo que los otros no habían descubierto. Encontraron que había una resolución del Ministerio de Economía, la resolución 108 del año 2009, que el único que la menciona es la Auditoría General de la Nación, los anteriores se la comieron, porque claro, es decir, de todas maneras inaplicable, pero bueno, se ve que la Auditoría dijeron, che, busquemos algo, y esa resolución establece que de acuerdo con las prioridades y lineamientos de la política del Gobierno Nacional, las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional solo podrán iniciar gestiones para realizar operaciones de crédito público financiadas total o parcialmente por organismos financieros internacionales de los que la Nación forme parte, cuando cuenten con opinión favorable del jefe de Gabinete de Ministros, previo dictamen del Ministro de Economía y Producción, en cuanto al cumplimiento de las actividades de preinversión del programa o proyecto conforme a los requerimientos metodológicos vigentes y a la disponibilidad de aportes de contrapartida locales. El jefe de gabinete del ministro autorizará, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no tiene nada que ver con un stand-by. Son operaciones crediticias que se refieren a proyectos y a programas. Y esto no es ni un proyecto ni un programa. Otra de las cosas en la que cayeron los abogados que interpusieron recursos de amparo, y hay una publicación de la Universidad de La Plata donde han publicado varios trabajos, es donde hablan de, cuando ellos inician la acción de amparo, piden un montón de cosas y que se informe por vía del Ministerio de Economía qué jurisdicción se pactó en caso de incumplimiento. Esto es desconocer el ABC del derecho internacional. No puede haber jurisdicción pactada nunca con el Fondo Monetario Internacional, porque el Fondo Monetario Internacional es la única institución en el mundo que no puede ser sometido a juicio en ningún tribunal, ni aún en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Entonces, obviamente, ¿qué pacto de jurisdicción iba a haber? ¿Cómo es posible que un abogado que supuestamente escribe un trabajo serio hable en su requerimiento a las autoridades económicas que le diga qué jurisdicción pactó? ¿Que no sabés que no hay pacto de jurisdicción? Por lo menos, en vez de analizar el contrato de Macri, hubieran recurrido al Banco Central, hubieran ido a ver los anteriores y hubieran dado cuenta que no hay pacto de jurisdicción. Porque si el Fondo Monetario daña a la Argentina a través de sus políticas, no hay forma de enjuiciarla. De la misma manera que si la Argentina no le paga al fondo, el fondo no tiene ninguna posibilidad de ir a un tribunal a reclamarle la plata. Ahora, ¿por qué? Porque en el convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional se estableció
que el fondo tiene inmunidad absoluta de jurisdicción como institución. Tienen inmunidad absoluta sus gobernadores, sus directores, sus funcionarios, en ejercicio de lo que están haciendo, obviamente. Pues si un funcionario del fondo comete un delito común, puede ser juzgado, pero estamos hablando en función de la institución a la que representan. Es decir, inmunidades totales, y también el fondo tiene inmunidad de archivos. Nadie puede acceder a los archivos del fondo, ni puede saber qué documentos preparan sobre la base de las políticas que emplean. Es decir, están blindados para cualquier acción que se pueda hacer. Y a mí me llamó la atención esto porque el fondo está integrado por 192 países, pero los que manejan realmente el fondo son 5: Estados Unidos, Japón, Alemania, China y Gran Bretaña. Pero el que tiene la mayor capacidad de decisión es el Estados Unidos, que es el único país que tiene poder de veto. Si 191 países dicen A y Estados Unidos dice B, se hace B. Ese es el poder que tiene Estados Unidos para dirigir ciertas políticas del fondo. Pero además de estas inmunidades que el fondo se dio a sí mismo en Bretton Woods en el 45, esas inmunidades fueron ratificadas por la Convención de Nueva York de las Naciones Unidas en 1947. Es decir, que el blindaje internacional del fondo es total y absoluto. Como digo siempre, tienen más inmunidades que un país soberano, porque si un país tiene un conflicto con otro, va a la Corte de la Haya a demandar al país a que se le reconozcan sus derechos. Con el fondo eso no puede pasar. Y hay un único elemento que se me ocurrió a mí leyendo todos estos papeles, pues claro, además del convenio constitutivo del fondo, están los reglamentos del fondo y están otro cuerpo de artículos del fondo, el estatuto del fondo, donde están señaladas todas las particularidades de sus formas operativas. Pero además hay otros documentos que tiene el fondo que complementan todo eso. Y me acuerdo, y ustedes también lo habrán oído, cuando se habló de préstamo descomunal, en la historia de la Argentina y del fondo nunca hubo un préstamo semejante, se dijo que era un préstamo ilegal. ¿Por qué? Que el fondo no había cumplido con sus normas. ¿Por qué? Porque de acuerdo al estatuto del fondo, el fondo puede darle a un país el 1,5% de los derechos que tiene en el fondo. La Argentina tenía equivalente a 5.000 millones de dólares, podía haberle prestado 7.500. Pero eventualmente, en casos excepcionales, podía haberle prestado 20.000 millones, o sea, 4 veces lo que la Argentina tenía. Lo que no sabían los muchachos que sostienen esto es que hay varias normas del fondo que autorizan al directorio a modificar las normas en cualquier momento de acuerdo a las determinadas características que se relacionen con un país. Es decir, siempre tienen la cobertura para zafar. Y leyendo todas estas cosas, hice una presentación al doctor Alberto Fernández diciendo, bueno, ya que el fondo está blindado, ya que no hay otra alternativa de hacer un acuerdo con el fondo, primero lo que habría que hacer es no pagarle al fondo. Claro, hablar de no pagarle al fondo es una especie de herejía. Me acuerdo que no hablemos de los diputados del PRO, hablemos de los diputados de Unión por la Patria, Leandro Santoro, no, al fondo hay que respetarlo. Bueno. Claro, se ve que Santoro tampoco leyó las normas del fondo. Si al fondo alguien no le paga, ¿qué hace el fondo? Espera, manda una misión, manda otra, negocia, pasa un año y medio, pasa 2 años y medio. ¿Qué es lo que pasó cuando la Argentina dejó de cumplir con el fondo en diciembre del 2019 y recién acordó con el fondo en marzo del 2022? ¿Y qué pasó en ese tiempo? Iba Martín Guzmán, venía venían las misiones. Eso es lo que hace normalmente el fondo. Y si después de 2 años y medio el país no termina pagándole, entonces sí puede ver de suspenderlo
para seguir recibiendo plata del fondo y eventualmente excluirlo de la institución. Ahora, cuando yo le planteé en una nota larga que le mandé, decía que había que hacer eso, pero además que se me ocurría algo que no era una cuestión fundamental, que podría ser un elemento eventual de negociación. Es decir, que la Argentina pidiera a las Naciones Unidas que las Naciones Unidas se dirigiera a la Corte de la Haya para que la Corte de la Haya emitiera una opinión consultiva si el fondo había violado sus normas en el stand-by celebrado con la Argentina. ¿Por qué esto? Porque en el artículo 5 del convenio constitutivo se establece que cuando el fondo advierte que el país no está utilizando los fondos para lo que fueran requeridos, tiene que decirle qué están haciendo con la plata. El fondo no hizo nada de eso. Y el artículo 6 del convenio constitutivo establece que cuando el fondo advierte que el dinero que manda sale por otro lado, tiene que advertirle al gobierno que termine con la salida de capitales y si no lo hace, suspenderlo. El fondo incumplió esas dos normas. Entonces, si bien la opinión consultiva no es una sentencia judicial, pero era una manera de internacionalmente decirle al fondo, ustedes violaron sus normas. Y esa violación de sus normas a la Argentina le ha originado un enorme problema. Claro, era algo. Lo peor es directamente no decir nada. Pero bueno, tampoco. Porque así como nosotros podríamos utilizar con los bancos extranjeros respecto a la deuda de dictadura una doctrina norteamericana, es decir, es una deuda ilegal y no se la vamos a pagar, la Argentina nunca utiliza ninguno de los elementos jurídicos que tiene. Las deudas que tiene, si las puede pagar, las paga, y si no las puede pagar, las refinancia. Total, el que paga la deuda finalmente es el pueblo argentino, no los dirigentes políticos que hacen los acuerdos. Esto del fondo, por eso me llamó la atención de hacer este librito, es tal el poder que tiene que cuando el fondo estaba de capa caída en 2005, 2006, por eso el fondo le pidió a Néstor Kirchner que le pagara la deuda, le pidió a Lula que también le cancelara la deuda, porque se lo pagaron al fondo porque el fondo lo pidió, no fue un acto de iluminación de nuestros gobernantes. El fondo andaba, pero hete aquí que en la reunión del G20 del 2009, el fondo resucitó. Y todos los países del G20 determinaron que había que darle más instrumentos al fondo para que controlara nuestras economías, para que se le dieran más fondos. La señora Cristina Fernández de Kirchner firmó ese documento en el 2009. Y por supuesto todos los países que fueron a esa reunión. Por lo cual el fondo dijo, sigamos. Entonces, en todo este blindaje, y para que tengan una conciencia de cómo se maneja, me llamó la atención que la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas durante varios años estudió una normativa para establecer la responsabilidad de los organismos internacionales, porque no era posible que estos organismos no sean responsables por las cosas que hacen. Y finalmente, en el 2011, establecieron un proyecto muy importante hablando precisamente de las responsabilidades. Y una de las cosas que decían es que cuando un organismo internacional incumple sus normas, está cometiendo un ilícito para el derecho internacional y tiene obligación de repararlo. Y así un montón de cláusulas donde establecen las diversas formas que podrían ser aplicadas. Ese proyecto está congelado en las Naciones Unidas desde el año 2011 hasta el día de hoy. En un determinado momento se planteó que las políticas del fondo no podían violar los pactos internacionales, porque siendo el fondo parte de las Naciones Unidas, no podía violar
lo que establece el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El fondo contestó que de ninguna manera lo alcanzan esos pactos, pues es un organismo económico que no tiene nada que ver con eso. Como diciendo, yo me río a carcajadas de los pactos que establecen determinadas salvaguardas para la pobreza, la indigencia, es decir, para las formas de vida de la gente común. Es decir, hasta eso se ríen a carcajadas y nadie habla. Y otra de las cosas que me impactó es que dije, bueno, quiero ver en los libros de Derecho Internacional Público qué se dice del Fondo Monetario. Nada. Se lo cita el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, pero ¿cuál es la estructura del fondo? ¿Cuáles son sus prerrogativas? Nada. Inclusive fui a algunos diccionarios de economía a ver qué dicen del stand-by. Nada. En los libros de Derecho Internacional, ¿qué es un stand-by? Nada. ¿Cómo es posible que instrumentos fundamentales que han sido firmados por cientos de países, en textos jurídicos no se hable ni una palabra? Inclusive encontré en internet una tesis de doctorado muy buena hecha en España sobre los organismos internacionales. Dije, bueno, acá tampoco. Y hay un diplomático argentino, doctor Martínez Gondra, que publicó un trabajo sobre los organismos internacionales hace 10 años, pero habla generalidades, pero específicamente del fondo, tampoco. Fondo Monetario Internacional es una institución, su estructura, sus inmunidades, lo que hace, lo que no hace, silencio absoluto. Y también hay silencio en general en los periodistas, los economistas, la dirigencia política, porque no saben nada de nada. Yo estuve 4 años en el Senado, 4 años en diputado y 6 en el Senado, y tuve montones de reuniones, y me llamaba la atención, ¿cómo es posible que esta gente legisle e ignore cosas elementales que tienen que ver con la economía, como son con la deuda, el fondo, etcétera? Pero bueno, esa es la realidad. Y esa realidad determina que se diga cualquier cosa y que la gente crea que lo que le están diciendo es la fiel expresión de la realidad. Lo que estamos viviendo últimamente es una prueba palpable. El presidente Milei se cansó de hablar de que se terminaba la emisión monetaria, y el otro día en un reportaje dijo que iba a mandar un proyecto para impugnar penalmente al presidente del Banco Central que emitiera. Bueno, como digo siempre, una cosa son los discursos y otra cosa son los papeles. Entonces, si cualquiera de ustedes va a la página web del Banco Central, se va a dar cuenta de que cuando se fue Alberto Fernández, la base monetaria eran 10 billones de pesos. Ahora la base monetaria, hasta hace 2 semanas, era 16 billones de pesos. Alguien me dijo, bueno, no, pero lo que pasa que estos 6 billones que se emitieron no son para gasto público, sino ¿dónde está el informe? ¿Dónde está determinado? Nada. Después, el presidente Milei, con esa arrogancia que lo caracteriza, dijo, por primera vez en años tenemos superávit financiero. Pues como él, además de ser candidato ahora al premio Nobel, como debe ser uno de los mejores economistas de la historia, todo lo que él hace no se hizo nunca, en los últimos 100 años hemos vivido en una decadencia total. Yo cuando hice los 100 años digo, este señor, además de leer a su gurú Rothbard, ¿habrá leído no habremos un texto serio de historia, habrá leído algún manualcito para ver lo que era la Argentina en el 20, en el 30, en el 45? Parece que no, porque si no, no diría semejantes disparates. Y superávit financiero, que con la última cifra de mayo, creo que fue alrededor de 4,5 billones de pesos, en dólares diría que son más o menos 1.300 millones de dólares. Primero no dijo a costa de qué consiguió el superávit: patear gastos, licuar jubilaciones, salarios. Claro, si yo gano 500 millones de pesos
y no como, no pago la luz, no pago el gas, y no gasto nada, a fin de mes voy a tener la plata, ¿no? Bueno, pero tengo un superávit. Claro, y lo que me asombra es esta cobardía de dirigencia política y en general del periodismo, donde no se atreven a agarrar las cifras y puntualizarlas, no, hacen críticas generales y fundamentalmente pierden el tiempo en las características de Milei, que insulta, que son ratas los del Congreso, que se fue a España, que habló contra la mujer de Pedro Sánchez, pero de lo que está pasando con la economía, y hay algunos economistas con los que no tengo nada que ver, pero de alguna manera uno suponía que ser gente seria que en este momento está diciendo cosas insostenibles. Entonces, bueno, cuando vi eso dije, está bien, Milei, te ahorraste 1,5 billones casi de pesos de superávit. Ahora, ¿por qué te ahorraste nada más que 1,5 billones cuando el ahorro real era más de 4? Porque usaron más de 3 billones para pago de intereses de la deuda. De eso no dijo una palabra. Pero además hay otro hecho que no lo habrán visto en ningún diario ni en ningún medio audiovisual. La deuda pública de la Argentina creció en el mes de enero 10.662 millones de dólares. En febrero, 5.250. En marzo, 16.000 millones. En abril, 11.000 y ahora, en el último mes de mayo, de acuerdo al último informe de economía, 21.000 millones más. Es decir, que la deuda pública, gestión Milei, en 5 meses creció 63.000 millones de dólares. Producto de bonos atados a la inflación, de emisiones de letras del Tesoro, que está haciendo permanentemente este célebre ministro de Economía que tenemos, que va a llevar la deuda a una situación insostenible, porque lo único que se habla es la deuda con el fondo, pero la deuda con el fondo es apenas el 10% de la deuda total del país. Este año se pagaron creo que alrededor de 4.000 millones, va a haber que pagar 8.000 millones más de acá a diciembre, y así todos los años cada vez más. Entonces, claro, no hay plata, pero para pagar la deuda siempre va a haber plata. Entonces, cuando uno ve estos relatos que se dan de patadas con los documentos, porque por otro lado, les aclaro que todas estas cifras no son misteriosas. Uno va a la página web del Ministerio de Economía, a la parte de financiamiento, están datos mensuales y están los gráficos de cómo aumenta la deuda y ahí está todo. O uno va al Banco Central, a los balances semanales y ahí minuciosamente está cómo están transfiriendo deuda del Banco Central al Tesoro Nacional. O sea, no es que están bajando la deuda, están haciendo un cambio. Claro, de Caputo a mí no me extraña nada, ¿no? Porque hoy vi, no sé si una nota en La Nación o en Infobae, donde hablaban de la moralidad del ministro. Yo lo conocí a Caputo cuando fue ministro de Mauricio Macri. Y lo conocí a Caputo porque una amiga mía, subdirectora de política de perfil, me dio unos informes de la SEC de Estados Unidos donde mostraban que Caputo tenía una offshore en un paraíso fiscal, que había comprado $5.500.000 del bono a 100 años que él mismo emitió. Y también conozco las investigaciones que hizo mi amigo, el fiscal Delgado, mostrando cómo Caputo había comprado bonos, había hecho especulaciones con dólares. Caputo, Mario Quintana, vicejefe de gabinete de Macri, el actual presidente del Banco Central, Santiago Bausili, que es socio de Caputo en su consultora. O sea, personajes que ya conocemos y, como dirían en Estados Unidos, son parte de las puertas giratorias, ¿no? Está en la función pública, pasa al sector privado, trabaja en el sector privado y después conviene que vuelva al sector público para favorecer el sector privado y así anda dando vueltas. Y en este momento hoy son los que manejan la economía del país con los resultados que seguramente vamos a tener. Ahora, no he visto que el presidente diga una coma de la deuda, cuando es uno de los grandes problemas condicionantes de la economía del país. Porque si vamos a tener que pagar un promedio de 10.000 millones de dólares por año, esa es plata que no va a poder ser empleada en cosas que son vitales
para el pueblo argentino, que en este momento está en una situación extremadamente complicada. Dicen que le van a pedir 10.000 millones de dólares al Fondo Monetario. No sé si se lo dará o no, porque además Milei tiene estas particularidades, ¿no? A veces pelea con quien no tiene que pelearse y acaba de fulminar a una de las personas claves del Fondo Monetario, que es el que va a decir, le damos plata o no se la damos. Pretende negociar y que lo aparten a este señor, que además es un economista ortodoxo, no es un socialista, ni un zurdo, ni nada por el estilo. Y así estamos. Lo más preocupante es el ocultamiento de las realidades económicas, el ocultamiento de las realidades jurídicas, porque claro, en una facultad como estamos de Derecho, uno sabe que hay muchas teorías, muchas interpretaciones diferentes, pero hay cosas que son básicas y que no hay manera de interpretarlas de manera distinta. Si el Código Procesal Civil y Comercial, en su artículo primero, establece ahora la prórroga de jurisdicción gracias a la dictadura militar, uno no puede decir que el artículo primero dice que el derecho de familia establece tal cosa. No. O sea, hay cosas que son taxativas. Pero bueno, parece que en los últimos años en la Argentina se puede decir cualquier cosa. Y tan se puede decir cualquier cosa que el procurador del Tesoro puede firmar un dictamen que le mandan los abogados de los Estados Unidos. Y yo también tardé en convencerme de esto. Y tardé en convencerme porque dije, a lo mejor fue una especie de negociación que hizo el procurador con los abogados, se reunieron y trataron de ver si hacían algo consensuado. Pero cuando me dieron las evidencias, las chequé con las evidencias ecuatorianas. ¿Y por qué? Porque era lo mismo. Esa minuta que habían mandado a la Argentina, la mandaron al Ecuador, a Brasil, a todos los países que firmaron la operatoria Brady. Y como acá tenemos metido en el cerebro que eso se hace así siempre, aunque renunciemos a la soberanía, aunque, bueno, la soberanía nuestra es una ficción, ¿no? Aunque nos sometamos a jurisdicciones extranjeras, y como me parecía un hecho gravísimo, porque desde el punto de vista legal, que el procurador del Tesoro haga eso, además de el delito de incumplimiento de funciones públicas, es falsedad ideológica, porque él está firmando un instrumento que no es obra de su voluntad. Bueno, preparé un trabajo que se llama El delito de falsedad ideológica en un dictamen de la Procuración del Tesoro, y lo mandé a una revista, se llama Revista Derecho Penal Económico, que publica la editorial Rubens Alculsoni, que edita y que el director es un destacado penalista, el doctor Gardona. Claro, me llamaron porque es un trabajo extenso y las pruebas eran irrefutables. Entonces, claro, me acuerdo que una abogada me dice, bueno, Olmos, lo que pasa es que, claro, una falsedad ideológica se puede dar en un, no sé, en un instrumento de compra y venta de un auto, de una escritura pública, donde un escribano por ahí hizo algo que no debía, pero en un dictamen del abogado del Estado Nacional, sí, y ahí está aprobado. Entonces, claro, cuando en un país se llega a eso, cuando el sometimiento a los capitales extranjeros y a los organismos multilaterales llega a ese extremo, y se puede esperar cualquier cosa. Don Arturo Jauretche hablaba de la colonización pedagógica. Claro, porque nos obligan a que pensemos como ellos quieren que pensemos. Y después, las imposibilidades. No se puede dejar de pagar. Es decir, otra frasecita, la relación de fuerzas. Yo cuando me hablan de la relación de fuerzas, créanme que como me dedico a la historia hace más de 50 años, digo, cualquier país que quiso jugarse, si hubiera pensado en la relación de fuerzas, hubiera estado condenado y nunca se hubiera independizado. Imagínense si el general San Martín hubiera evaluado, hubiera llamado a todos estos gurúes que están en la Argentina para que le analicen la relación de fuerzas que tenía su ejército creado a las apuradas para enfrentar a un ejército como el español. No, viejo, quédate en tu casa, no hay posibilidades. O Simón Bolívar.
y sin embargo lo hicieron, pero acá no. Y el otro día en una charla, como dijeron, bueno Alejandro, pero usted también que nos habla del poder del sistema financiero, le dije, sí, pero mira, cuando hay decisión política, las cosas se pueden hacer. Porque además un pueblo, a un gobierno que se para de mano, dice, se acabó, más cuando ese pueblo está siendo perjudicado. En este momento tenemos más de un 50 y pico % de pobreza, marginalidad, indigencia. Y lo hizo Correa en el Ecuador, un país así chiquitito, que exporta flores, bananas, camarones y petróleo. Y le dijo a los acreedores, señores, se terminó. Sin el apoyo de ningún país latinoamericano, con una auditoría que, claro, era peligrosa porque mostraba los fraudes, las presiones, las amenazas de los bancos, de los organismos multilaterales. La Argentina nunca la quiso hacer. Hay un libro que yo edité en plena pandemia, que se llama Deuda o Soberanía, que tiene un capítulo que causó mucha molestia, que se llama La complicidad parlamentaria. ¿Y por qué lo tituló así? Porque hoy la Argentina no tendría este problema si el poder legislativo hubiera hecho otra cosa. Nunca quiso hacer nada sobre la deuda, siempre miró para un costado. Y además, lo peor de todo es que los dos grupos políticos mayoritarios en un momento, y hasta hace poco también, fueron cómplices de todo eso. Y un detallecito para terminar, pues me estoy excediendo, cuando el juez federal Martín Anzoátegui, en el año 1984, apenas asumido Alfonsín, envió una comunicación a la Cámara de Diputados diciéndole, acá hay una denuncia penal que hizo el ciudadano Alejandro Olmos, estamos investigando, pero es tan voluminosa esta investigación y como el Congreso es el encargado constitucionalmente de manejar el tema de la deuda, sería bueno que se ocuparan. En ese momento, dos diputados justicialistas, Miguel Unamuno y Adán Pedrini, presentaron un proyecto de ley para crear una comisión investigadora. Se discutió en diputados, se discutió en el Senado y la mayoría radical dijo no. La deuda no se va a investigar. A pesar de la incongruencia de que ese poder legislativo había votado una ley por la cual rechazó todas las cuentas de inversión de la dictadura y todos los actos administrativos de la dictadura. Pero la deuda había que reconocerla porque, como diría un ex juez amigo, del partido de la deuda, salvo excepciones, son miembros todos. Bueno, pasaron los años, vino el menemismo, y hay unos diputados radicales, se esclarecieron y dijeron, vamos a pedir una comisión investigadora. Y ahí el peronismo dijo, no. Y así siguieron, y me acuerdo que presentamos un proyecto de ley que yo redacté para crear una comisión investigadora en el año 2010. No pasó nada. Lo volvimos a presentar en diputados, lo volvimos a presentar en el Senado. Imposible. Entonces, claro, cuando hay esa complicidad, cuando la deuda descomunal que dejó Macri fue autorizada por ambas cámaras del Congreso, donde él no tenía mayoría, indudablemente estamos en problemas. Y ahora, por suerte no he visto el debate, no me bastó ver el primer debate sobre la ley bases y el debate lamentable del Senado, donde se cambiaron votos por embajadas y otras yerbas. Me imagino que hoy se aprobará esto que quedó de la ley bases, el esqueleto ese, para que el presidente Macri, con facultades delegadas, haga lo que quiera. Entonces, para conformar algunos diputados, creo que, no sé si el artículo 3º, 4º o 5º, dicen que no se va a modificar ni el CONICET, ni la Comisión Nacional de Energía Atómica, y bueno, una enorme cantidad de instituciones. No se las va a privatizar ni se las va a liquidar. Lo que no dice es que las facultades extraordinarias le permiten a Milei reducirles el personal, reducirles
los montos para que funcionen, o sea, hacer todo lo posible para que se conviertan en instituciones que no sirven para nada. Y Milei lo va a hacer, pues como a él no le importa absolutamente nada, indudablemente va a hacerlo. Bueno, si leen el libro van a poder ver con minuciosidad todo lo que les acabo de explicar. Y lo más preocupante son estos informes oficiales donde en vez de incriminar a un jefe de Estado con elementos contundentes, hablando qué pasó con la plata, qué hicieron, no, se perdieron en el laberinto de las formalidades jurídicas equivocadamente para demostrar algo que no tenían forma alguna de demostrar. Y esto tiene que ver con estos enfrentamientos políticos donde, y bueno, tengo que tratar de liquidarte a costa de cualquier cosa, pero bueno, hay que tener límites. El fiscal de la causa, Franco Picardi, se limitó a acusar con la base de los elementos que habían hecho esas decisiones, sin ponerse a leer los detalles, las cosas, nada. Entonces, indudablemente estamos mal. Y una institución como esta tendría que formar abogados para que trabajen de otra manera, no para que se manejen de acuerdo al oportunismo político de cada uno y la Argentina siga andando a los tumbos en un país que ha perdido soberanía económica, que es materia de control por organismos internacionales, que cualquier banquero de cuarta la puede mandar en cualquier tribunal de cualquier parte del mundo, pues como ahora la soberanía ya no es absoluta, es relativa, y bueno, podemos ir a cualquier lado para que nos enjuicien, y así todo. Y después se miente descaradamente, los periodistas mienten, es decir, hay toda una estructura para sostener todo esto. Y yo creo que de alguna manera, dentro de cada uno de nuestras posibilidades, tenemos que hacer algo para romperla, para debatir estas cosas, para difundir las realidades y no los mitos y las leyendas. Muchas gracias.